Nuevamente les doy la bienvenida para estos momentos que vamos a pasar juntos estudiando la palabra de Dios. El tema de esta ocasión es adorando al Dios desconocido. El texto para estos momentos es San Juan 17:3. Y Jesús está hablando. Jesús está orando al Padre. Todo el capítulo 17 es una oración de Jesús, orando por todo aquel que en Él iba a creer. Le está encargando al Padre que cuide, que dirija a aquellos que iban a creer en su nombre. Y miren las palabras que dice en el versículo 3 de San Juan 17. Dice lo siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús en pocas palabras está resumiendo el propósito de nuestra adoración, el propósito eterno de nuestras vidas aquí en la tierra. Lo resume en pocas palabras. Muchos se preguntan y se han preguntado y se preguntarán: ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Y personas que dedican toda su vida de diferentes religiones, diferentes formas de pensar, diferentes culturas, siempre está esa pregunta: ¿cómo puedo yo vivir para siempre? ¿Cuál es el camino que debo de tomar? ¿Y a quién debo dedicar mi vida? Jesús aquí, en estas pocas palabras, nos está revelando cómo podemos obtener la vida eterna. Una forma sencilla. El obtener la vida eterna es, según Jesús nos está enseñando aquí, nos está revelando acá, es que conozcamos, para poder obtener la vida eterna, primeramente, principalmente, es necesario de conocer, tener una relación íntima, un conocimiento profundo de nuestro Dios. Así lo dice: esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. Orando al Padre dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La tarea principal, de acuerdo a las palabras de Jesús aquí, es primeramente de conocer a Dios. En el Salmo 9, versículo 10, dice la palabra de Dios: en ti, refiriéndose al Padre, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. ¿Qué dice ahí? Para poder depositar toda nuestra fe, nuestra confianza, confiar nuestras vidas, tenemos que conocer primeramente al Dios que adoramos. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Dios jamás dará la espalda a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel niño que busca a Dios. Dios nunca abandonará a aquella persona que le busca, con el fin
de conocerle. Porque conocer a Dios nos trae confianza. Conocer a Dios trae esperanza. Conocer a Dios trae fortaleza. Conocer a Dios trae calma al corazón humano. Cuando lo conocemos, sabemos que podemos confiar plenamente en Él. Conocer a Dios trae paz al corazón humano. Jeremías 9, 23 y 24, el profeta dice lo siguiente: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni se gloríe el rico en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque de estas cosas me complazco. O sea, lo que nos está revelando aquí el profeta Jeremías es lo siguiente: que una vez que conocemos a Dios, esto trae paz al corazón, pero también Dios se complace en revelarse, en manifestarse a todo aquel que le busca con todo corazón. En el libro de los Hechos, capítulo 17, del 22 al 23, Pablo se encuentra en Atenas, en el Areópago. El Areópago era el centro donde todos los filósofos, todos los que tenían algo de sabiduría que exponer, que compartir con la gente, ahí se le daba su tiempo para exponer su sabiduría. Y habían oído hablar de Pablo, que tenía una extraña doctrina, una doctrina nueva. Y a la gente le encantan las novedades, algo nuevo, algo desconocido. Querían escuchar. Recuerden ustedes que Grecia es la cuna de la gran filosofía. Es la cuna de Sócrates, Aristóteles, Platón, los grandes filósofos. Entonces Pablo llega, se le da la oportunidad y lo quieren escuchar. Y Pablo está frente a ellos y les dice, en Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23, Pablo dice: varones atenienses, en todo observo que ustedes son personas muy religiosas, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en la cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Al que adoran ustedes sin conocerle, es ese Dios desconocido el cual les quiero anunciar. Interesante que Pablo está hablando con personas cultas, personas que razonaban, personas que buscaban la paz interior, que buscaban la iluminación celestial. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la mitología griega. Los griegos eran tremendos, tienen fama mundial por inventar toda clase de dioses.
En la mitología griega tenemos los dioses que según ellos gobernaban, guiaban a los seres humanos. La mitología griega es legendaria. Tenían dioses al mayoreo. Tenían dioses para cada ocasión, para cada situación, para cada problema. Tenían al dios Cronos, el dios del tiempo, por eso tenemos la palabra cronómetro, de Cronos, que él se encargaba de mantener el tiempo. Cupido, Afrodita, la diosa del amor, Zeus, el padre de los dioses, Apolo, el dios de la luz, de las artes, de la música, Atlas, el dios que sostenía la tierra en su lugar, Hades, el dios de los muertos, Artemis, de donde sacamos Artemisa, la diosa protectora de los animales, Artemisa, la diosa siempre virgen. Pero el problema estaba en esto, que todos los dioses que adoraban los atenienses, los griegos, ninguno de ellos traía paz al corazón. Por esa razón, por si las dudas, que si un dios les fallaba, entonces habían levantado un altar al dios desconocido, por si había otro dios que se les había pasado. Por si había otro dios, ahí levantaron un altar dedicado al dios desconocido. Y Pablo, cuando llega al Areópago, les dice, ese Dios, el Dios desconocido, es el del cual yo quiero compartir con ustedes. Es el Dios al cual yo he dedicado mi vida. Lo he entregado todo a ese Dios. Pero ¿qué sucedió? Los atenienses rechazaron a Pablo y a su Dios desconocido. Como en el presente, millones de seres humanos buscan a su Dios, siguen al Dios de preferencia, le siguen, le adoran a un Dios desconocido. En el cristianismo no es ninguna excepción. ¿Cuántas diferentes formas de adorar al mismo Dios? Y algunos dicen, bueno, no importa cómo lo adoremos, lo importante es que lo adoremos y eso basta. Pero Jesús sigue con esa oración, que te conozcan a ti. No cualquier Dios, que no se conformen con cualquier Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pablo sabía a quién había seguido. Pablo sabía. Vamos a repasar la experiencia de algunos de sus seguidores y tratemos de aprender algo de sus errores. Comencemos con Pedro. Pedro, el que aseguraba que le sería fiel a Jesús hasta la muerte. Él le dijo, aunque todos te nieguen, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Yo te seguiré hasta la muerte y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¡Wow!
Esa es una entrega. Pero la pregunta es esta. ¿Sabía bien Pedro lo que estaba diciendo? ¿Iba él a serle fiel hasta el final? Aunque todos te negaren, yo nunca te voy a negar. Y muchos aseguran lo mismo. De seguir a Dios, a Jesús, hasta la muerte. Ahora todos estamos familiarizados con la historia. Lo que sucedió con Pedro, aquel que prometió seguirle y serle fiel hasta el final. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 74, aquí está el resumen de lo que sucedió aquel día cuando Jesús fue juzgado. Porque una cosa podemos decir en los tiempos de paz, en los días soleados, en los días de tranquilidad. Una cosa es prometer cosas, prometer cuando todo está bien. Otra cosa es totalmente diferente cuando las cosas no están bien. Cuando se oponen a nosotros. En el San Mateo 26, 74, aquí está el resumen. Al final, ¿a dónde llegó? ¿Dónde quedó la promesa de Pedro? Aquel que pensaba. Jesús les había preguntado a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Bueno, uno que eres Elías, otro de los profetas. Pero Jesús dice, ¿y ustedes que me conocen, quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro habla y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué aprendemos de esto? Pedro estaba seguro que conocía al Maestro. Él estaba seguro. Y aquí fracasa rotundamente. Él dice, no lo conozco. Qué palabras tan interesantes. Yo no conozco a ese hombre. No sé quién es. Y en verdad, no lo conocía. Después cuando Jesús resucitó, ve a Jesús cara a cara. Y Jesús le dice lo siguiente, le hace una pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿me amas? Entonces Pedro por fin conoció al Cristo desconocido. El Cristo perdonador, el Dios que no importa lo que hayas hecho en el pasado, te acepta y te da una nueva oportunidad. Alabado sea su nombre. El apóstol San Pablo era un hombre sincero. Antes de enfrentarse con nuestro Señor Jesucristo, este hombre era un hombre entregado a la causa de Dios, de su Dios. Pablo había dedicado toda su vida a estudiar acerca de Dios. Era un hombre educado, preparado. Educado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de Israel. Era un privilegio ser educado por Gamaliel. Pablo fue reconocido, fue un hombre respetado. Sabían que era un hombre responsable y se le encargó a Pablo que él exterminara a todos aquellos que estaban en contra de la fe judía, según ellos. Pablo había sacrificado todo para servir a su Dios. Estaba dispuesto Pablo a sacrificar su familia. Estaba dispuesto a buscar los enemigos del Dios que él adoraba
Pero cuando va rumbo a Damasco, tiene la experiencia, el encuentro que revolucionó su vida. Pablo, el que se suponía que conocía a su Dios, que había sido educado en teología, de la ciencia, del conocimiento de Dios, tiene un encuentro con Jesús y cuando cae al suelo y queda ciego, él pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Qué pregunta tan reveladora? En esta pregunta, Pablo está revelando que verdaderamente estaba siguiendo a un Dios desconocido. Porque cuando preguntamos a una persona: ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Es porque no lo conocemos. Y ahora él le está aceptando y dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice en Hechos capítulo 9, versículos 5 al 7, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy el Cristo desconocido. Y de ahí comienza el gran ministerio del apóstol San Pablo, uno de los grandes, gigantes, colosos del Evangelio, de la palabra de Dios. Escribió más de una docena de cartas, libros del Nuevo Testamento. Un hombre usado poderosamente, usado por Dios, pero ahora ya conoce. Y al final de su carrera, Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, ya al final, cuando sabe que él va a morir, que va a entregar su vida, le escribe en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, fíjense usted lo que dice aquí, el gran apóstol: yo sé en quién he creído. Ahí está todo. Tenemos que estar seguros en quién hemos creído. Tenemos que estar seguros en la vida de a quién hemos entregado nuestra vida. Tenemos que estar seguros en quién hemos depositado nuestra confianza, nuestro futuro. Yo sé en quién he creído, escribe Pablo, y estoy convencido de que Él, el Cristo desconocido para mí antes, de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, el día de la resurrección. Mis queridos amigos, una cosa es decir que creemos en Él. Otra cosa totalmente diferente es conocerle íntimamente en verdad. ¿Sabían ustedes que los demonios también creen? Lucifer también cree. Lucifer también lo conoce. Tal vez lo conoce mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque Lucifer era un ángel en el cielo antes de ser lanzado aquí a la tierra. Lucifer era uno de los ángeles más hermosos, poderosos en el cielo. Pero porque se rebeló contra Dios, fue lanzado fuera y aquí está en la tierra. Y estamos nosotros ahora viviendo el gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Pero los demonios creen, conocen bien a Jesús. ¿Por qué lo digo eso? Porque lo han conocido en los últimos 6,000 años aquí en la tierra. Pero más allá todavía, allá en el cielo, con una mente perfecta, sin contaminación por el pecado. En el cielo, Lucifer y todos los ángeles que cayeron, que se rebelaron contra Dios, ellos tuvieron el privilegio de escuchar las enseñanzas más sublimes que un ser creado puede escuchar. Nosotros estamos en una desventaja comparados con ellos.
¿Por qué? Porque nosotros acá la entendemos y nuestras mentes ya están atrofiadas, nuestras mentes ya están afectadas por el pecado. Pero ellos con una mente perfecta escucharon. ¿Por cuánto tiempo? La Biblia no lo dice. Pudieron haber sido miles, millones de años. No sabemos cuánto tiempo duró esta rebelión. Cuando escucharon las enseñanzas más maravillosas de parte del Dios vivo, su creador, el creador de ellos, porque los ángeles también son seres creados, no son inmortales, no son eternos. Ellos van a ser destruidos. Solo los ángeles en el cielo son inmortales mientras mantengan fieles a su creador. Así que tienen tremenda ventaja sobre nosotros. Así que ellos lo conocen mejor que nosotros. Pero es un conocimiento que lleva a la salvación, que trae paz, tranquilidad, seguridad. No. Una cosa, vuelvo a decir, una cosa es decir que creemos, otra cosa es verdaderamente conocer al Dios en el cual creemos. En cierta ocasión, dice Santiago, tú en el capítulo 2 de la carta de Santiago, él hace una pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Después agrega, también los demonios creen. ¿Qué acaba de decir aquí Santiago? Los demonios también creen. Wow. Y tiemblan. Hay muchos que creen en Dios y hacen lo que les da su gana y no tiemblan, siguen tranquilos. Hacen lo que les da su gana y siguen tranquilos, no hay problema. Dios es amor, Dios perdona todo. Pero los demonios tiemblan. Y ellos mismos lo han expresado con sus mismos labios. En Hebreos 19:15 nos dice la palabra de Dios que la fama de Pablo, el apóstol, se había recorrido por todos los lugares. Cómo Dios lo había usado en forma poderosa, había levantado iglesias, había enfrentado a sus enemigos. El hombre era un instrumento poderosísimo en las manos de Dios. Tanto que dice la Biblia que traían los paños de Pablo y los ponían sobre la gente enferma y sanaban. No que los paños tuvieran poder milagroso, sino que Dios honraba el ministerio de Pablo y Dios obraba y según la fe de aquellas personas sanaban, no por el poder de los paños. Pero esto nos dice mucho de cuánto admiraban a Pablo. Cómo había él orado por la gente y habían salido demonios, habían hasta en cierta ocasión un muchacho resucitó. Y en varias ocasiones. Eso es lo que Dios hace por medio de una persona totalmente consagrada. Porque Pablo había dicho, ¿quién eres, Señor? Había preguntado, mejor dicho. Y Jesús se le reveló y Jesús aceptó su ministerio y bendijo su ministerio. Bueno, su fama se había recorrido por todos los lugares a tal grado de que un grupo de jóvenes pretendían también echar fuera demonios. Y en cierta ocasión van a un lugar, van con una persona que está poseída. Y entonces ellos dicen, en el capítulo 19 de Hechos, versículo 14, dice, te conjuro, te ordeno, en el nombre del Jesucristo, el cual Pablo predica, que salgas le ordena a los demonios. Tú no puedes hacer ningún milagro, tú no puedes ser salvo por medio del Dios de otra persona. Pueden ser tus padres, pueden ser los tíos, pueden ser quien sea. Tú no puedes
vivir una vida triunfadora, poderosa, por medio del Dios de otra persona. Tú tienes que tener tu propia relación con Dios. Entonces, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 15, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? Y dice la palabra de Dios que se abalanzaron contra estos muchachos y los mandaron desnudos. Pero ¿qué es lo que dijeron? A Jesús conocemos. Así que ahí están certificadas las palabras de Santiago, que los demonios también le conocen, creen, pero no es la fe que lleva al arrepentimiento. Hay diferentes niveles de conocimiento entre los seres humanos. Conocemos a alguien de vista, conocemos de dónde viene, quién son sus padres, su familia, sabemos dónde trabaja, conocemos un poco de su forma de ser, si es una persona sonriente, es una persona seria, es una persona reservada, cómo reacciona ante diferentes circunstancias. Pero conocerle ante situaciones difíciles a esa persona, cuando más lo necesitan, ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. En conclusión, Jesús dice, esta es, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo te invito para que dediques todo tu tiempo, lo mejor de tu vida, que lo dediques a buscar, a conocer ese Dios maravilloso. Y tu vida será verdaderamente transformada. Te invito para hacer una oración. Amado Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Ahora, Padre Santo, en estos momentos te ruego a aquellas personas que están escuchando, y puede ser posible que en este momento esté hablando a alguna persona que está pasando por situaciones muy difíciles en su vida. Tal vez ha perdido a un ser querido. Tal vez se encuentra en problemas que no sabe cómo solucionar. Te ruego, Señor, que tu mano poderosa los alcance en estos momentos. Y que, Señor, les des la paz de su corazón. Y que, Padre Santo, sobre todas las cosas, que te conozca a ti, Señor, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, para concluir, quiero dejarlos con un canto maravilloso. Un canto inspirador que yo sé que les va a gustar, que va a traer una bendición a tu vida. El título de este canto, esta alabanza, se titula El rostro del amor, cantado por mi buen amigo Fortino Gutiérrez. El rostro del amor. Porque todo aquel que tuvo un encuentro con Jesús, María Magdalena, Pedro, Pablo, todos ellos al final reconocieron que estaban frente al Dios del amor. Cuando contemplaron a Jesús, contemplaron verdaderamente el rostro del amor. Escucha y que traiga una bendición a tu vida. Ese es mi deseo. ¿Cuándo fue la última vez
que saliste a ver el campo, la naturaleza hermosa con sus majestuosos lagos, la tersura de una flor testifica del Creador. No podrás decir jamás que fue la casualidad la que hizo tanto encanto, el rostro del amor. Podemos ver en cada rosa que nos brinda su fragancia, cuando amamos a través de la distancia, o perdonamos entre risas o entre lágrimas, el rostro del amor. Tú puedes ser cuando enjugas las lágrimas de un niño, cuando alivias el dolor del desvalido, cuando das todo sin ser correspondido. Deja tu preocupación, tu destino está en sus manos. Demostró su grande amor, olvidando tus fracasos. Alza tus ojos al cielo, a las obras del Creador. Notarás que lo perfecto en la tierra y firmamento tiene el rostro del amor, el rostro del amor. Podemos ver en cada rosa que nos brinda su fragancia, cuando amamos a través de la distancia, o perdonamos entre risas o entre lágrimas, el rostro del amor. Tú puedes ser cuando enjugas las lágrimas de un niño, cuando alivias el dolor del desvalido, cuando das todo sin ser correspondido, el rostro del amor. Podemos ver en cada rosa que nos brinda su fragancia, cuando amamos a través de la distancia, o perdonamos entre risas o entre lágrimas, el rostro del amor. Tú puedes ser cuando enjugas las lágrimas de un niño, cuando alivias el dolor del desvalido, cuando das todo sin ser correspondido. El rostro del amor.